teníamos una clase con muchísimo contenido, espero que lleguemos con Ile a dar todo, pero para arrancar queríamos proponerles una actividad medio, a ver, motivadora, medio de mindfulness, no sé ni cómo catalogarla, pero que está buena para que ustedes a veces piensen en el autocuidado como periodistas, ¿no? Porque los periodistas estamos siempre como corriendo, ¿no? Siempre con entregas, con pendientes, con cosas por leer Sí. que no llegamos a leer, con notas que no llegamos a entregar y bueno, y corriendo, digamos, tras el reloj. Y está bueno que ustedes puedan como administrar esa energía e identificar también cómo van, si tienen que frenar, si necesitan también cortar de alguna manera ese consumo casi compulsivo, ¿no? De información y de contenido en el que solemos caer, sobre todo los periodistas. Entonces, hay un ejercicio que lo aprendí durante una beca en Salzburg, que es así. Estas dos manos, ponen las dos manos así. Vamos a sacar la foto, Ile, porque esto es para la cara de Gustavo ya. Ponen las dos manos así. La mano derecha es la energía física y la mano izquierda es la energía mental. Entonces, yo quiero que me digan cómo están en este momento de energía física y mental. Por ejemplo, yo de energía física estoy acá y de energía mental estoy acá. A ver cómo está Ah, cada uno. Ile, vos también hacelo, dale. pero tengo que sacar la foto, vale. Marieta está igual, Marieta igual. Sofía, bueno, muy bien. O sea, como que gana la mental, ¿no? ¿O me equivoco, Ile? A ver, ayúdame. Claro, Muchos sí, sí, están sí. muy equilibrados, ¿eh? No, esta foto es la Dame foto de un 2 segundos, taller de periodismo déjenme. político. Bueno, ya está, listo. Otra vez, ahí saco otra. Vamos Ah, a bueno, una. dale. Dale, una fotito ahí. Parece un meme. Esto es para hacer el meme. Después vamos a inventar. Alguien que se anime a crear el meme a partir de esta imagen. Espérame porque justo ingresa Vale, gente y... Ile. ¿Estás apurada? No, ya está, ya está. Ahí Ya está. está. Bueno, Sí. no, ¿por qué les digo? Porque es importante a veces saber si están preparados en el momento en que están sentados frente a la computadora para realmente embarcarse en la escritura de una crónica larguísima, o si es el momento ideal para grabar, no sé, un TikTok o un reel de Instagram, o si mejor dejarlo para otro momento, o si están muy enojados, muy embroncados, y entonces claramente no es momento para hacer un comentario en X, por ejemplo, ¿no? Ese es como un consejo que yo siempre suelo dar. El Nunca enojo no va respondan con en X consejos. en momentos de enojo, de bronca, porque no es. Entonces ese ejercicio tan pavo, por decirlo de alguna manera, los ayuda a identificar cuáles son las emociones que están sintiendo y qué tipo de energía manejan. Bueno, nada, era también un rompehielo para arrancar la clase de hoy hasta que entraban todos. Vamos a compartir pantalla. Perdón que tengo mucha cosa ahí. ¿Se ve, Ile? Sí, se ve. Vamos a ver No las se ve pleno. respuestas. Bueno, un segundito. Ilia, hay más gente, entrando, así que Estoy dándoles genial, la bienvenida. Apenas los veo, los acepto. Mientras vos genial, das la foto, tranqui. Yo me encargo. buenísimo. Bueno, quería arrancar hoy con esto. No sé si leyeron o si leen The New Yorker. No sé si alguien quiere contestar, si alguien levanta la mano, no sé, Ile, qué dicen. Pueden Bueno, prender los micrófonos si quieren para responder sin sí. problema. La semana pasada, esto es nuevísimo, por eso lo subí así como a las apuradas. La semana pasada en The New Yorker, perdón, se me fue. En The New Yorker, Kyle Chaika, que es un periodista, pero también escritor y tiene un libro muy nuevito sobre las redes sociales,
publicó una nota bastante polémica, que en realidad levantó mucha polémica, porque de hecho después lo levantó el País de España, el País México y algunos medios acá en la Argentina, y ustedes no sé si lo vieron en medios de sus países. Eh, Él decía, no sé si alguien está hablando. ¿Alguien tiene un Lo que- micrófono ah, prendido? perfecto. Él lo que decía es que de repente las redes sociales se convirtieron en un feed totalmente homogéneo, donde todos los posteos están creados por Canva, ya nadie publica la foto de la comida que está por comer, del cafecito con el libro, del plato de comida, de sus amigos en una fiesta, sino que todos tenemos posteos súper armados, con plantillas de Canva todas iguales y que de alguna manera eso lo que está haciendo es, bueno, banalizar un poco la cultura, pero también la creación de contenido. No sé si a ustedes les pasa que cada vez más ven esto, ¿no? Como, y tienen también la sensación de que para hacer un contenido interesante y atractivo en redes sociales, tienen que producir contenido de una manera súper exquisita, ¿no? Eh, Kyle tiró esto en esta nota, súper polémica, también grabó un videíto que lo pueden encontrar en redes, escúchenlo, porque es muy interesante lo que él plantea. Y bueno, y ahí, a partir de eso, se armó un debate de, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo con las redes? ¿Y qué queremos hacer como periodistas o como creadores de contenido? O sea, vamos a usar todas plantillas igualitas, va a ser como el imperio de lo mismo, usando un término de Chul Han, del filósofo coreano Chul Han, o vamos a aprender de a poquito a diferenciarnos del resto para poder atraer la atención de las audiencias. Así que bueno, con eso quería abrir hoy la clase. No sé qué opinan, pueden escribir en el chat si tienen ganas. ¿Qué es lo que ven ustedes hoy en las redes? Si ustedes cuando publican algo más espontáneo o publican un posteo recontrapensado, recontradiseñado con una tipografía determinada, eh, con un Sí, diseño, unos colores ya estipulados. yo te sumaría al debate si también es una cuestión de edad, porque por ahí los más jóvenes tienen más facilidad para hacer los videos que quizás los más grandes que podemos encontrar miles de cuestiones antes de filmarlo o hacerlo. Por ahí los jóvenes son como más espontáneos en eso y no están tan atados a cómo se ve y demás, pero bueno, también es una cuestión que la pongo en consideración. Claro, y también está la paradoja, ¿no? Ahí Lili se levantó la mano y ahora le damos la palabra, pero también está la paradoja de que los estudios lo que muestran es que lo más espontáneo es lo que más atrae, pero por otro lado, lo que vemos es que las redes sociales se llenan de estos posteos casi, diría, genéricos, y con la inteligencia artificial lo que vamos a ver es mucho más de este contenido, ¿no? En Bien. alguna nota que me hicieron el año pasado a partir del manual de periodismo, yo decía, bueno, para mí, en un mundo en el que va a haber cada vez más contenido igual, va a sobresalir el periodismo de calidad. El periodismo de calidad, el periodismo que tenga mayor profundidad y que no sea una repetición de lo mismo, ¿no? Lee dice, Hola, buenas tardes. buenas Creo que tardes. también hay como una espontaneidad producida o que parece espontaneidad, pero en realidad lleva por detrás mucha producción, mucho tiempo, edición y una suerte también de, creo que más que inmediatez diría una necesidad de acortar y de sintetizar que más responde como a esa excusa de la gente ya no presta tanta atención y el tema de la economía de la atención se convierte en una prioridad antes que pues la profundidad que puedas mostrar o que puedas dar. Me pasa mucho porque como les contaba en el chat, yo utilizo muchísimo escribir por Facebook y en Facebook los formatos pues te dan para que hagas más largo y a veces Ah, tengo esa contradicción. Ay, si hago algo muy largo, ¿será que no? Y a veces le pido que siga la inteligencia artificial, ayúdame a sintetizar en esto para eso, pero luego no se parece en nada a lo que yo quiero decir, entonces termino posteando el largo, pero realmente no me va tan mal. O sea, creo yo que es una excusa, pero también una subestimación de la audiencia. de la audiencia, del público, sí, totalmente. Lee dice, Gustavo,
Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. ¿Qué tal? Bueno, mira, yo estoy apostando por ser muy orgánico. En un momento donde la media de atención son 47 segundos, ¿verdad? Eso es lo que está comprobado en este momento. Hacer scroll, ¿ok? Es lo que está caracterizando a la gente cuando consume redes sociales. Entonces, bueno, en mi caso yo quiero hacer, es un estilo personal que yo estoy intentando también desarrollar más porque básicamente tengo un objetivo, ¿no? De producir contenido, de asistir a este taller que es básicamente desarrollar una marca personal, ¿no? Aparte de lo que yo haga como periodista. Entonces, eh, a ver, creo que mucha gente, y eso, lo que yo veo es que mucha gente repostea por participar, por el mero hecho de participar, ¿no? Ser Y parte de, más ser que parte participar, de, ¿no? Como pertenencia. claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como periodistas tenemos la misión de ir en contra, ¿no? Pensar qué es lo que se dice, verificar que no vayas a cometer una burrada hablando o escribiendo en redes. Entonces, bueno, yo básicamente estoy jugando con lo que hace el 1% de la gente. Jugar con la atención de manera muy orgánica, ¿ok? Que yo sea básicamente el objetivo de la información. Quiero ganarme la atención, cuando la gente vea cualquier producto y bueno, en mi caso, algo personal de todo el mundo, pero en Mm, mi caso yo valoro más el hecho de la producción que nosotros mismos hacemos que de repostear algo solo por participar. Creo que vale mucho más inclusive tratar de bajar la información a tierra, ¿no? A través de cosas muy interesante. cotidianas, a Bueno, través de es una de las, explicar. claro, y es Ujú. una de las mayores, digamos, funciones que tenemos como periodistas y más en el mundo, digamos, en el mundo en el que vivimos, de redes sociales, inteligencia artificial, ¿no? Es como, es nuestro valor agregado, diría yo, Sí, ¿no? pero básicamente, a ver, no nos vamos a crear mentira, mucha gente está usando la inteligencia artificial, pero el tema es cómo la usas, ¿no? Porque a nivel audiovisual la puedes usar para muchas cosas, ¿no? Para producir, para arreglar desenfoques, para redactar textos. La inteligencia artificial muchas veces te miente, ¿no? Eh, Alucina, más que te miente, alucina, ¿no? Sí, entonces muchas veces tienes que verificar lo que dice la inteligencia artificial y contrastar inclusive varias páginas de inteligencia artificial para lograr un producto medianamente pulido y cosas así, ¿no? Entonces yo, ¿qué pienso? Que sí, que cada vez más ese tipo de plataforma, Gamma, cuánta plataforma existe, está hecha para gente que consume, para gente que no verifica lo que está publicando y para meros productores para estar en redes, pero no para hacer lo que nosotros tenemos que hacer como periodistas. Entonces, no está totalmente dirigido a lo que hacemos nosotros y bueno, es lo que yo hago, ¿no? Producir Bueno, algo, publicar algo que hago yo, no repostear. está perfecto, Gustavo. Vale aclarar que, por supuesto, para nosotros los periodistas, ninguna inteligencia artificial puede ser una fuente en sí, ¿no? Una fuente de información confiable de ninguna manera. Bueno, seguimos y después escuchamos a Ángel y no sé quién más había levantado la mano. Sí, había varios, vale, con la mano levantada, así que Sí, pero yo para- para poder llegar a todo. bien. Eh, bueno, cuando teníamos solo medios tradicionales, la conversación, tal como la conocemos hoy, esta conversación no solo entre audiencias y medios, sino también entre las mismas audiencias, no era algo muy posible, salvo en los bares, ¿no? Como que uno conversaba acerca de lo que había leído en el diario de papel o lo que había visto en la televisión o lo que había escuchado en la radio. ¿Dónde? En la oficina con los compañeros, en un bar, en la mesa familiar. Pero hoy las redes sociales lo que posibilitan es que las audiencias conversen entre sí sobre el contenido de los medios y también sobre el contenido que producen las mismas audiencias. Así que el nuevo periodismo, se podría decir, y esto ya empezamos a hablar en la primera clase de esto, se nutre de la conversación. Adrián Amado, en uno de sus libros, dice, la conversación es una tecnología. Y la primera clase yo les dije, les voy a mostrar un ejemplo de periodismo colaborativo. Esta crónica la escribió Osvaldo Bazán. Osvaldo Bazán es un periodista argentino. Y durante la pandemia
él lo que hizo fue, a través de, bueno, en ese momento todavía era Twitter, pero a través de X, fue pidiéndole a la gente, a sus seguidores, que le contaran distintos casos de brutalidad policial que había, digamos, se habían atestiguado casos de brutalidad policial en las distintas provincias en Argentina. Entonces, los usuarios le iban compartiendo información a Osvaldo. Osvaldo recogía esa información, la comprobaba, la chequeaba, y luego armó una crónica a partir de esa información. Y la crónica es una crónica colaborativa, porque básicamente si ustedes después entran a la nota, que es Persiguiendo Idiotas, también escribió Memoria, Verdad y Justicia, que tiene más que ver con todos los muertos bueno, por COVID, ¿no? Que hubo en la Argentina. En la Argentina la pandemia fue algo terrorífico, estuvimos encerrados muchísimo tiempo. Digo, en casi toda Latinoamérica hubo situaciones muy desesperantes, pero acá no había vacunas, estuvimos encerrados muchísimo tiempo, la atención sanitaria era bastante deficiente. Y él lo que fue haciendo fue recoger testimonios de gente que había perdido familiares o amigos, y a partir de eso escribió esta crónica Memoria, Verdad, Justicia. Les recomiendo que busquen las dos, porque de alguna manera es periodismo de soluciones, que ahora van a ver con ILE, pero también es periodismo colaborativo. Hoy vivimos la era de la dopamina, no solo la era de las redes sociales, la era de la IA, todos están fascinados con la inteligencia artificial, pero a mí me gusta más hablar de la era de la dopamina. Creo que se los dije en la primera clase, la dopamina es la hormona que anticipa que llega el placer, que llega algún tipo de placer, ¿sí? Y hoy los formatos que mejor funcionan son los formatos que Carlos Scolari diría formatos snack o cultura snack, ¿no? Por ejemplo, un tweet, que es un texto muy corto, un reel, que es algo que vuela, el video corto. El video corto, por ejemplo, es el formato que mejor funciona según el Digital News Report 2025, pero también en 2024, o sea que es algo que se viene sosteniendo, ¿no? El video corto es lo que mejor funciona como formato para informar. Pero también el clickbait. ¿Saben lo que es el clickbait? Si alguien no sabe, no. Mientras piensan, vale, te aporto también que por eso es el éxito de TikTok, ¿no? Que en Claro. realidad vos ves videos cortos, pero además te atrapa y no ves un video, ves más de un video. Entonces, Tal cual. Yo digo consumo bulímico casi, El ¿no? click, Porque es como perdón, que nos atracamos de contenido y sí. es contenido que se digiere muy rápidamente. O también podríamos usar el término de Zygmunt Bauman, ¿no? Contenido líquido, porque es un contenido que consumimos y no llegamos nunca a digerir. Y ya consumimos un contenido nuevo. Pero el clickbait, les explico rápidamente qué es. ¿Vieron cuando en los medios digitales, porque el clickbait nació con la digitalidad, ¿no? ¿Vieron cuando en los medios digitales uno ve un titular del estilo ¿Cómo cocina las milanesas Wanda Nara? Y uno dice, no, yo no puedo dejar de entrar para ver cómo cocina las milanesas Wanda Nara, porque primero me pregunto, ¿cocina Wanda Nara? ¿Cocina milanesas? ¿Y cuál es la receta, no? Entonces hago clic. Cuando entro, no encuentro la receta de las milanesas de Guandanara. Eso es el clickbait. Es un titular muy llamativo que capta la atención del público rápidamente, que lo que genera es un clic, porque la gente no puede dejar de hacer clic, pero en general no cumple con la promesa que promete o que ofrece en el título, ¿no? Eso es el clickbait. Hoy los medios digitales usan muchísimo el clickbait, por supuesto que no está bien visto por el periodismo serio, pero en muchos medios digitales, en muchos medios nativos, se usa en modo de pregunta, se usa en modo de frase enigmática, y también lo vemos mucho en titulares, en posteos que medios de comunicación tradicionales publican en las redes sociales. Pasa mucho, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el espacio, con la NASA, con posibles meteoritos que caerían no sé, en 10 días en la Tierra o que se aproximarían a la Tierra, y uno entra desesperado porque dice, che, en 10 días se termina el mundo, y cuando entras a la nota empezás a leer y decís, no, bueno, en la nota dice que es
muy poco probable que ese meteorito se acerque a la Tierra, pero el titular, claro, ya te dijo más o menos que nos vayamos despidiendo de la familia, de los amigos, de los seres queridos, porque se acaba todo. Qué otro formato o qué otra plataforma, algo que hoy, con lo que hoy convivimos, les parece que funciona en este modo dopamina? Y acá les dejé como el ejercicio a ver qué responden. Vale, hay 39 mensajes, muchos son de los presentes, pero Sí. bueno, también algunos señalan en las redes cada vez hay menos inmediatez y espontaneidad, que es lo que antes se valoraba. Particularmente me cuesta mucho encontrar el tiempo para producir más contenido, dice Gaby. Feliz tarde, en mi caso más espontáneo, pero también con algunos diseños más originales. Muy bien, Paula. Más mensajes. Las mismas redes llevan a publicar contenidos parecidos porque el algoritmo muestra los contenidos que la gente más ve. Por eso existen los trends y ahí podemos anunciar lo de Carolina. Las plataformas digitales son para que nos lea más gente. Bien. Y tengo más. Contenidos monótonos y estandarizados, incluso el tratamiento de la luz, la imagen y la apariencia. Si vieran, todos son perfectos. En Bueno, la pero inmediatez tenemos la sensación dile de a no cuidar alguien, los detalles. perdón, ¿alguien levantó la mano para responder la pregunta que les hice? A ver. Acá tenemos un trabajador de prensa de Diario del Sol, ¿vale? Ah, Federico trabaja en Diario del Sol en qué Mendoza. lindo, qué lindo. Bueno, entonces seguro leíste las notas. A ver si Mariana o Ángel, que levantaron la mano, o Ariana, se les ocurre qué plataforma o qué tecnología, que hoy está muy en boga, responde a la perfección a esta cultura de la dopamina. Esta cosa de que pedimos algo y nos lo da, pedimos algo y nos lo da, pedimos algo y nos lo da. Y así de Yo manera creo infinita. el scrolling, o sea, todo este formato que nos Sí, el hizo scroll, por supuesto, pero ese ya está acá. Scrollear en el celular, textos cortos, deslizar una app, TikTok, Reel, clickbait, apostar en un deporte, por supuesto. Pero algo que estamos usando mucho y que no nos damos cuenta tal vez de por qué usamos tanto, no solo porque, por supuesto, nos ayuda a escribir, a resolver cómo hacer copies para redes sociales, porque nos Es ayuda fácil. a resumir información, nos ayuda a desgrabar, pero además, ¿qué nos da? Artificial puede ser. Dopamina. La ¿Quién? inteligencia La artificial. La inteligencia inteligencia artificial. artificial. La inteligencia artificial está pensada para darnos dopamina todo el tiempo. Vos le decís, hola ChatGPT, no sé, por decir algo, hola ChatGPT, ¿me podrías decir quién ganó o quiénes fueron los finalistas en el último Mundial de Fútbol? Te lo tira. ¿Te acordás qué jugador metió el gol en tal partido? Te lo tira. Es continuamente uno recibe dopamina. O sea, todo lo que yo quiero me lo tira. Eso no quiere decir que sea correcto, pero funciona en un modo dopamina, ¿sí? Tiene un modo dopaminérgico, se dice. Entonces tenemos que saber eso cuando usamos la inteligencia artificial. Tenemos que saber cómo frenar, cuándo frenar y cuándo empezar a trabajar nosotros. Digo, usemos la inteligencia artificial de manera ética, de manera controlada, para lo que necesitamos y no le demos a la inteligencia artificial todo el poder, digamos, para reemplazarnos como periodistas, ¿no? Y ahora sí nos vamos metiendo un poquito más en todo lo que es news avoidance, porque Ile en un ratito les va a contar qué es el periodismo de soluciones. Y el periodismo de soluciones aparece un poco, por un lado, frente a esta cultura dopaminérgica, donde estamos todo el tiempo buscando cosas nuevas y buscando notas sensacionalistas, titulares sensacionalistas que nos hagan hacer más clic. Pero por otro lado, ¿qué nos pasa? Nos sentimos abrumados por las noticias. Entonces, según los últimos reportes del digital, bueno, de Reuters, pero también hay otros trabajos, este de Estatista estaba basado en el Digital News Report, pero hay otras instituciones que se dedican a estudiar el News Avoidance, y ahora les voy a mostrar un librito que está buenísimo, si lo pueden conseguir. Hay mucha gente, como les dije en la primera clase, que está evitando las noticias. Y lo que se sabe es que el periodismo de soluciones es un
tipo de noticia que la gente que evita noticias acepta consumir. O sea, lo repito, la gente que suele evitar noticias acepta consumir periodismo de soluciones. También es más proclive a consumir periodismo local, ¿sí? Noticias locales. Eso es importante porque nos está diciendo hacia dónde van las audiencias o qué eligen las audiencias frente a esta sensación de overwhelm que dan los medios, ¿no? Sí, Esto además, también, sí, te iba a agregar que todo lo que es medio local hace un gran esfuerzo por llegar a su audiencia, no le resulta fácil en cuanto a sostenerse, según lo que se ha podido ver en este último tiempo, y ese esfuerzo tiene que ser, si es reconocido por su audiencia, obviamente, se potencia, ¿no? Porque por un lado, ese medio puede generar este tipo de contenidos y el medio puede seguir subsistiendo, que es un grave problema que tienen los medios en la actualidad, sobre todo los más chicos. tal cual, tal cual. Hay un libro muy interesante de periodismo local del ex director del Reuters Institute. Después, si quieren, se los paso por WhatsApp, que está muy bueno y creo que es de descarga gratuita. Pero fíjense que hay, más o menos se mantiene un 40% de desconfianza en los medios ya hace varios años y también casi un 40% de evitación de noticias. En 2017 era un 29% y ya desde el año pasado casi un 40%. O sea, un 40% de personas que evitan las noticias, un 40% de personas que desconfían de las noticias. Y acá aparece lo que les decía de noticias locales, que es, digamos, lo que podríamos decir lo que menos se evita junto con el periodismo de soluciones. Este es el librito que les decía de Avoiding the News, que también es del ex director de Reuters, perdón. Me habló mi hija, entró mi hija al escritorio y me distraje. Que también es de Rasmus Claes Nielsen. Este libro no es de descarga gratuita y está solo en inglés, todavía no está traducido al español, pero leen en inglés, está bueno, es muy interesante y si no hay resúmenes que él mismo escribió, en LinkedIn los pueden encontrar. Acá está lo que les decía de las noticias positivas o con soluciones. Fíjense que el porcentaje de quienes evitan las noticias están interesados en noticias positivas o noticias con soluciones. Por supuesto, y ahora ahí les va a contar, las noticias o el periodismo de soluciones no es un periodismo positivo, no es un periodismo de noticias positivas, no es que todo es lindo, todo es maravilloso, no es No es periodismo de rosa, autoayuda. no es periodismo rosa, es otra cosa. Bueno, y acá les traje algunos datos de la preocupación o los niveles de preocupación que tienen los editores respecto de la evitación de noticias. Y como ven, es altísima, ¿no? El 72%. Esto también son datos 2024-2025. Y acá les traigo algo que no sé si conocen. ¿Conocen lo que son las user needs? Los user needs. Bueno, desde hace algunos años, pero esto es bastante nuevo, lo que están haciendo algunos medios, esto surgió en el Financial Times, es pensar cuáles son las necesidades del usuario. No pensar tanto en producir noticias o pensar las noticias según la agenda de los medios o de los periodistas, sino teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del usuario, que en realidad son las necesidades de las audiencias, ¿no? Esto viene más del marketing, de las finanzas, y se aplica al periodismo. Entonces, lo que se sabe es que este tipo que inventó este cuadrito, que creo que lo tengo por acá, que se llama Dimitri, lo que hizo fue crear para la BBC primero, pero el artículo original es este, que les muestro acá, y se publicó en Financial Times. Lo que hacía era dividir las necesidades del usuario en 6. Estas noticias me conectan, estas noticias me dan perspectiva, estas noticias me actualizan, update me, estas noticias me educan, estas noticias me inspiran y estas noticias me mantienen conectado. Y entonces lo que hicieron fue trabajar la producción, digamos, de los sumarios, de los medios a los que él asesoraba, a partir de esta idea, de que cada nota puede responder a una de estas consignas. O me conecta,
con algún tema que me interesa, o con algún público que me interesa, o con alguna comunidad que me interesa, o me da perspectiva, o me actualiza, o me educa, o me inspira, o me mantiene conectado, ¿sí? Entonces ustedes podrían pensar a partir de ahora, cuando piensan en un contenido nuevo, en crear un contenido nuevo, o escribir una nota, o en hacer un reel, o en un podcast, o lo que sea que vayan a pensar, ¿qué necesidades del usuario estarían cubriendo? No sé si alguna vez lo pensaron así o si conocían esto. Si quieren, después les doy el link al artículo original, que está muy bueno. Y fíjense, este cuadrito lo armé yo, basado en el artículo de Dimitri. Hay algunas necesidades del usuario que tienen que ver con los hechos, con los datos, que son las fact-driven. Después están las de contexto, están las de emoción y las de acción. Si quieren este cuadrito, después se los podemos pasar o le pueden hacer una captura de pantalla. Está piola porque yo diría que hoy los que más funcionan son los de emoción o los de acción. Yo creo que si ustedes piensan en un nuevo contenido, tendrán que pensar en la columna de la emoción o en la columna de la acción, más que en la columna del contexto o de los datos, ¿no? Que si bien como periodistas no pueden dejar eso de lado, pero siempre tienen que pensar que la nota que estén preparando o el contenido que estén preparando o pensando, de alguna manera involucre la emoción y involucre la idea de que la audiencia pueda hacer algo con esa información que está consumiendo. Y lo repito, la audiencia tiene que sentir que puede hacer algo con eso, con esa información que está consumiendo. No alcanza con Vale. informar. Sí. Ahí Claro. Ángel levanta la mano. Vale aclarar que no es un servicio, ¿no? Porque el servicio es otra cosa. Digo porque No, por no, ahí no. se confunde con información de servicio que obviamente los medios locales son buscados por esto, porque tienen información de lo local, pero no sería lo mismo, esa es la No, aclaración. y ahora lo vas a explicar cuando hables de periodismo de soluciones en un ratito. Ángel, te escucho. Bueno, yo creo que para realizar un buen periodismo, primero lo importante es dar contexto. Yo creo que antes de dar emoción, la ciudadanía debe de estar primero en contexto. O sea, yo creo que primero el contexto es lo primordial. ¿Para qué? Porque yo cómo genero una emoción sin tener el contexto de lo que está sucediendo. O sea, al menos a mi percepción, creo que pueden ir de la mano tanto el contexto como la emoción. Sí, es re interesante lo que decís, Ángel. Lo que pasa es que hoy, con la competencia por la atención que hay, si solo das contexto y no generás nada más, puede que pierdas a tu audiencia. Por A eso va de eso la, me refiero. o Entonces, sea, por eso tendrían va que, de la, claro, van de la mano, deberían ir de la mano hoy. Deberían ir de la mano. Mariana. Lo que decís me recuerda mucho a la política partidista también, en términos de Chantal Mouffe y la política de los afectos y lo importante que es la emoción para generar el engagement, ¿no? O sea, Tal cual. esa conexión con la audiencia, me parece que funciona muy parecido. Tal cual. Y si se ponen a pensar, no sé, yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo, digo, hace más de 25 años, un profesor que yo tenía en TEA, Taller Escuela Agencia, acá en Argentina, era como una escuela de periodismo muy conocida, y después di clases muchos años ahí, siempre nos decía, a ver, si la noticia no les resulta cercana a ustedes como lectores, no la van a leer. O sea, la noticia tiene que resultarles cercana de alguna manera. O algo que pasó en tu barrio o en tu ciudad, o algo que puede llegar a afectar a los tuyos digo, a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos o demás, algo que pueda afectar a tu carrera, un agua, no sé, la contaminación de un río que está cerca de donde vivís. Si no hay ningún tipo de cercanía, es difícil que vos tengas ganas de leer esa nota, meterte y seguir, que sigas, digamos, investigando sobre ese tema, ¿no? Y hoy con las redes sociales y la enorme oferta que tenemos de información, si de alguna manera la información no nos genera algo más, o sea, me animo a decir que consumimos información por la emoción que nos provoca. Bueno, tampoco es que sea una idea mía, ¿no? Hay muchos estudios que me avalan.
pero creo que consumimos información por la emoción que nos provoca. También por el sentido de pertenencia que nos genera, ¿no? Lucy, que nunca la escuché, y Daniela, que nunca la escuché. Hola, buenas tardes. Pues en relación a lo que estamos comentando en el curso hoy, no sé si ustedes están suscritos al boletín de la Red Internacional de Periodistas, IFMET. Ellos mandaron una nota que preguntan, ¿y si quienes evitan las noticias tienen razón y el periodismo no es necesario? Y entonces ahí invitan a que respondamos dos preguntas, que nos replanteemos cuál es el propósito del periodismo y también qué debería habilitarnos a sentir, pensar o hacer el periodismo, ¿verdad? En relación a lo que estamos hablando hoy. Les voy a compartir el enlace para que lo lean porque está muy interesante y va justamente a Muy esto, ¿verdad? Es muy interesante. Y también les cuento que una compañera del Surti publicó en Reuters esta semana un trabajo súper interesante también sobre periodismo, cómo cambiar el periodismo, cómo mejorar el periodismo. Y está también muy piola. Y tiene que ver con lo que dice Lucy, ¿no? Daniela, estaba con la mano levantada. Daniela, ¿estás por ahí? Ah, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, creo que también tiene que ver un poco con un cambio de paradigma, no solo del contenido, sino también de la forma. Me parece que el periodista se ha puesto como en un pedestal, y yo Tal escucho cual. cada vez más gente que se enoja cuando por ahí radialmente se usa la expresión, vamos a explicarle a Doña Rosa. Entiendo, pero no me Terrible. cuestiones. Esa frase es tremenda. Esa frase es tremenda porque Entonces subestima a las audiencias de una manera tremenda. terminan ganando, digamos, por ahí los periodistas o los medios, porque me hacía acordar esto que vos decías de cercanía, no solo en cuanto a lo físico, es obvio que a mí me va a interesar la quema de pastizales a 1 kilómetro de mi casa, y no a lo mejor otra cosa que esté pasando mucho más lejos, pero también con aquel que a lo mejor hay periodistas de otra parte del mundo o de otro lugar que nada tiene que ver con la región en la que estoy viva, pero que tengan esa forma de explicar, que desarrollen esa cercanía, esa empatía, que también ayuda al consumo de información. O sea, me parece que son dos trabajos que tenemos que hacer en paralelo, además del cambio del cómo, o sea, del qué, el cómo. Sí, pararnos en un lugar más humano también, ¿no? Y no en ese pedestal del que habla Daniela. Eso está buenísimo. Fíjense, The Art of Charisma, The Messenger often matters more than the message. Y esto tiene que ver con lo que venimos diciendo, ¿no? Bueno, si no, fíjense este hombre, que seguramente lo conocen, es el famoso protagonista del meme, bueno, del meme que se hizo completamente viral, que se diseminó por todas las redes, bueno, hace años que viene diseminándose. Fíjense que el tipo apareció en una carrera de Fórmula 1 y la gente se acercaba a saludarlo a él, no importa si él piensa lo que piensa, qué ideología tiene, quién es, no importa nada, lo que importa es que el tipo es la cara del meme. O sea, importa su carisma, esa sonrisa, que además, fíjense que la sonrisa es exactamente igual a la del meme, es impresionante, ¿no? Y pasan los años y está igual, además, el señor se mantiene muy bien. Sí, el señor y la nenita, que son los más... Sí, no, bueno, pero la nenita, por lo que vi en algunas fotos, ya está más crecidita. Pero este señor se mantiene igual, y encima con la camisa siempre con el primer botón no cerrado y el segundo sí, o sea, es como una cosa que se mantiene idéntico, casi idéntico. Bueno, y ahora sí, la voy a dejar ahí, Ile, que les cuente un poquito de qué se trata el periodismo de soluciones y después seguimos con otras cosas. Bien, ahí tomo la posta. Quiero que lo piensen en función de esto que es un taller. No se llama curso, se llama taller. Significa que todo lo que ustedes adquieran aquí lo pueden aplicar y es un poco la invitación a hacerlo. Por eso después más adelante vamos a ver herramientas de inteligencia artificial, pero tenemos que volver a las bases y saber que el periodismo tiene una función esencial en cuanto a la cercanía y en cuanto a la solución de temas habituales, ¿no? Y cuando hablamos de esto, no hablamos del servicio que publicamos con respecto al corte de calles o al tiempo, sino de cómo solucionar temas que a lo mejor son importantes para nuestra comunidad y que en medio de lo que es esta red que a lo mejor conformamos aquí en este taller podemos pensar en una solución. Porque el periodismo de soluciones es
la posibilidad de tratar un tema en virtud de alguna solución que en alguna parte del mundo hay. Es decir, que hay situaciones que nosotros vivimos que tienen que ver con lo climático, que tienen que ver con la situación de alguna eventualidad y demás, que en algún lado ha tenido una solución. Entonces, este aporte lo que hace es permitir que investiguemos, que apliquemos y que de forma clara y crítica podamos resolver el problema y lo podamos compartir. En algún lugar del mundo, el problema que hoy está en mi comunidad de incidencia a través del medio tiene solución. Y es por esto que el periodismo de soluciones tiene muchísima vigencia. El NICE Center permanentemente está dando cursos de periodismo de soluciones y, bueno, cuenta de qué manera podemos darle también una mirada diferente a ese periodismo que suele ser crítico, porque en verdad las audiencias empezaron a consumir este tipo de periodismo más light, periodismo que está como más descontracturado además, y se olvidó de que en verdad el periodismo está también para colaborar en lo que son las realidades cotidianas y más en los medios de las regiones. Por eso es esto que dice la definición que Vale coloca allí. El periodismo de soluciones investiga y explica de forma crítica y clara los esfuerzos por resolver problemas. No significa que el medio los vaya a solucionar, pero sí que te muestra un abanico de cuestiones que en algún lugar tuvieron solución y que las podemos aplicar. Y tiene mucha validez porque es este periodismo que tiene una mirada más constructiva y es un periodismo que también forma a participar en red y por eso es interesante también cada uno de los aportes que ustedes realizan en función de esto. Con lo cual, bueno, es una invitación también, lo tienen subido en la plataforma, en lo que es la CAS y los elementos que posteamos. Allí hay uno que es específico que se llama periodismo de soluciones y que tiene un montón de herramientas que permite determinar. Por ejemplo, acá está bien claro que no es un periodismo que hace anuncios sobre que va a venir una tormenta, sino qué se hizo en otros lugares en relación a situaciones de alertas climáticas, por ejemplo, y poder tomar esto que en algún lugar funcionó, ahí hay un ejemplo posteado también, para nuestros propios lugares. Esto quiere decir que podemos de esta manera articular cosas que se hicieron en otros lugares o que se hicieron en nuestro lugar y compartirla con otros, porque el periodismo de soluciones apunta a esto, a que entre todos busquemos la solución a un problema que siempre nos preocupa. Bueno, hay artículos allí en inglés, pero que tienen que ver con esto. Bueno, cuando necesitamos respuestas, ahí estamos en la búsqueda. Y cuando nos preguntamos sobre de qué manera identificar... Perdón, ir una aclaración que acá en el chat leía. No, decía que quería hacer una aclaración. Acá en el chat leía que una de las chicas, creo que Lucy, decía que el periodismo de soluciones también se conoce como periodismo positivo y no es lo mismo. Ojo, el periodismo positivo es algo que surgió hace ya muchos años y tiene que ver con noticias completamente positivas. Y el periodismo de soluciones muchas veces cuenta situaciones muy trágicas que no se han resuelto del todo, pero lo que muestra expone los obstáculos que impidieron que esa solución, digamos, se concrete, pero también lo que muestra son algunas mini soluciones o soluciones provisionales, por decirlo de alguna manera, que mejoraron la situación, por ejemplo, de una comunidad. No siempre es todo rosa, no es que siempre el periodismo de soluciones muestra que se llegó a una resolución de un problema, pero al mostrar todo, digamos, el proceso que una comunidad o una gobernación o una empresa junto con una comunidad o una ONG o un grupo de ciudadanos o lo que sea, muchas veces es colaborativo, al mostrar todo ese proceso y todo lo que se fue haciendo, da ideas para que se puedan aplicar estas mismas soluciones, aunque sean parciales, en otro lugar. Pero no es periodismo positivo, son dos cosas distintas, no es ni periodismo de servicio ni periodismo positivo. Sí, quería aclarar eso. Por eso es un periodismo más humano, porque primero que lo hacemos interactuado y segundo porque tomamos del otro aquello que puede ser útil y efectivo para nosotros.
Y pienso, por ejemplo, en cuestiones de tránsito, que es una problemática global. En algún lado se toman medidas con relación al tránsito, a la cantidad de accidentes de tránsito, las cuestiones climáticas que ya les mencioné, las cuestiones vinculadas a la convivencia en ciudades. Ahí Vale, te diste cuenta que no fue quien nombraste. No fue Lucy. No fue Lucy. Bien, ahí Perdón, Lucy, fue Paula. Bueno, les dejo algunas preguntas para que se hagan para poder identificar específicamente a este periodismo de soluciones y más humano, en diferencia de este periodismo positivo que aparece por ahí confundido con este nombre. En algún lugar, y esto tiene que ver con la investigación periodística, alguien estuvo resolviendo o está resolviendo una problemática que tenemos en nuestra zona. Conectividad, por ejemplo, alimentos, en esto de la recuperación de los alimentos. En algunos lugares existe el Banco de Alimentos, esto se fue divulgando también. Bueno, hay distintas realidades que pueden aplicar esto. ¿Quién lo está haciendo mejor y dónde? Es una investigación periodística. El dato, o sea, él o los datos son fundamentales para corroborar que realmente se trata de un tema que en algún lado tuvo solución y que lo podemos aplicar a lo que nos está ocurriendo, cómo lo están haciendo. A lo mejor gran parte de esa receta nos resulta útil para poder compartirlo y llevarlo a la práctica. Y siempre se puede aprender del otro, así como se copian a veces cosas negativas en esto, estamos apuntando a copiar lo que se hace bien, por eso ver qué de eso que se hace bien y se puede aplicar a nosotros y también cómo responde la ciudadanía a esto. Entonces, a partir de estas preguntas que tienen respuesta para nosotros en virtud del problema que enfrentamos, también podemos darle otra respuesta y trabajar en eso desde el punto de vista periodístico. No estamos hablando de políticas públicas porque no somos funcionarios, somos periodistas, pero sí podemos contar estas historias que en otros lados funcionan bien y bueno, también inspirar, ¿por qué no?, a la dirigencia política a que aborde este tema. Estamos hablando también de temas complicados, violencia, bueno, hay muchos temas. A veces son temas muy complicados. Acá Antonio dice, todo el tema de las cárceles en El Salvador y el intento de replicarlas en Argentina es un ejemplo de esto. Bueno, no sé si es una solución. O sea, me cuesta decir que es una solución, pero bueno, depende de cómo lo encares, podría ser o no. Pero, por ejemplo, yo les quería dar... Sí, entiendo, Junior, porque se refiere a una decisión que tomó el gobierno de la provincia de Santa Fe para combatir el narcotráfico, que en una parte funcionó, pero bueno, después también está en tela de juicio la cuestión de derechos humanos en virtud de esto. Por eso no quiero... Pero, por ejemplo, no sé si en los países en los que ustedes viven había problemas de tráfico cerca de las escuelas. Sí, es bueno, esa es una solución que surgió de periodismo de soluciones. Y en varios lugares del mundo lo que había era como un sistema de, bueno, acá en Argentina, no sé, se le dice pick-up, pero seguramente en sus países también, que los papás dejaban a los chicos, los que tenían auto, puede ser en bicicleta, puede ser caminando, pero digamos que los padres no entraban a la escuela, sino que lo que hacían era dejar al chico en la puerta de la escuela y seguir caminando, o seguir en auto, o seguir en bicicleta, o seguir en el medio de transporte que sea, y cuando lo buscaban también. Esa solución, digamos, para que se reduzca el tráfico alrededor de las escuelas, surgió de una nota de periodismo de soluciones. Y se fue replicando en un montón de lugares. Hoy, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas y en las privadas, en casi todas funciona un sistema de pick-up, donde los padres ya no dejan ni el auto tirado, ni hacen colas enormes y van caminando, sino que hay como todo un sistema organizado donde los padres hacen fila, el chico está listo, el padre se lo lleva y todo es mucho más rápido para todos y no hay congestión. Entonces, ese tipo de soluciones que parecen mínimas, pero que ayudan un montón al buen funcionamiento de la ciudad. Y cuando Ile se refería a cuál es la respuesta de la ciudadanía, importa porque cuando uno hace periodismo de soluciones, lo que también busca es la mirada de la ciudadanía sobre esa solución. Porque en general uno como periodista por ahí entrevistó a la ONG que estuvo involucrada en una solución. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos llegan gacetillas de organizaciones no gubernamentales, a veces asociadas con el gobierno, y nos venden una supuesta solución
y en realidad no lo es, no lo es, ¿no? O lo es, pero también Tiene hay algún cierta interés. intención de difundir esa supuesta solución. Entonces siempre el periodista tiene que evaluar si esa supuesta solución que le ofrecen como noticia es una solución y es, digamos, es digna de convertirse en periodismo de soluciones o si simplemente es prensa de una institución, ¿no? Eso también me parece que es importante diferenciarlo, digo, porque como periodista uno recibe todo el tiempo gacetillas. No sé, una nueva medicación que va a resolver, qué sé yo, la obesidad, por decir algo, ¿no? Bueno, hay que ver si esto es real, si esto es así, hay que hablar, por eso esto de el periodismo colaborativo, ¿no? Habrá que hablar con un montón de fuentes, habrá que hablar con otros colegas que ya investigaron sobre el tema, habrá que escuchar a la ciudadanía para ver qué dice, si probó esta medicación, si no la probó, si hubo efectos adversos o no. Ahora, no sé si están al tanto de una, no voy a decir la marca, pero hay un dentífrico que sacaron en casi toda América Latina de circulación Sí, desde que la estamos semana hablando pasada. de local, sí. Bueno, yo me había comprado ese dentífrico hace 2 semanas. Lo consumí, no me pasó absolutamente nada, pero me pareció espectacular lo que pasó en las redes, sobre todo en X, sí, yo no iba a decir la marca, pero ahí está en el chat. Me pareció espectacular lo que pasó en X respecto de esto, porque, a ver, la marca salió a hablar tardíamente. Algunos medios empezaron a publicarlo. La gente empezó a contar lo que le había pasado al consumir esta pasta, este dentífrico, esta pasta de dientes. Y finalmente un montón de medios lo que hicieron fue recoger, digamos, los testimonios de ciudadanos que estaban preocupados porque tenían un montón de síntomas que la empresa de alguna manera no aceptaba, ¿no? Estaba como negando. Entonces ahí se podría incluso armar una nota de periodismo de soluciones pensando, bueno, ¿alcanza con este tipo de organismos como en la Argentina existe la ANMAT? O sea, la ANMAT había aprobado este dentífrico y de repente resulta que tiene un montón de efectos adversos. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hizo en otras ciudades? ¿Qué se hizo en otros países? ¿Qué se hace? Vale. Siempre hay... Sí, No, digo, hay muchos mensajes, si querés, para darle un poco de se participación. ríen todos, se ríen del dentífrico que Sí, daba es la llagas. única, pero... No, yo decía también que la dieta informativa mejora en función de contenido que podemos publicar que colabora con estas audiencias que nos siguen, ¿no? Que tienen puesta la confianza en nosotros. Si les estamos devolviendo un contenido elaborado, comprobado, colaborativo, es siempre algo que sirve y que suma en un contexto donde hemos perdido cierta credibilidad y donde tenemos que remarla también, porque muchas veces nos hacen culpables de cosas que no somos, ¿no? Pero me parece importante señalar esto, que podemos ser, y sobre todo en esta red tan linda que se armó con países de toda Latinoamérica, que podamos colaborar para esto, para ayudarnos. Por eso me gustó mucho durante el fin de semana cómo estuvieron interactuando en el grupo con los posteos. Así que lo quería reseñar y por eso le dicen periodismo humano, ¿no? Porque tiene que ver con la gente y tiene que ver con las audiencias y tiene que ver con eso que amamos hacer, que es el periodismo siempre pensando en nuestra audiencia. No lo hacemos por... nos amamos hacer esto, pero lo hacemos también con esta finalidad. Así que si querés, compartimos algunos mensajes. Sí, y Paola estaba preguntando cómo evitar caer en el publireportaje en el periodismo de soluciones. Bueno, yo te diría que sí. La solución que te propone esa institución que te mandó la gacetilla no la encontrás en ningún otro lugar, probablemente sea o sea, una gacetilla de prensa y no una solución. En general, uno como periodista no arranca una crónica o un trabajo de periodismo de soluciones a partir de una gacetilla de prensa. Esa es la realidad. O sea, no deberíamos, por lo menos, ¿no? Debería surgir de... una historia o de un dato. Claro, de un dato que uno ve y empieza a investigar. Y en todo caso, esa ONG podría ser una fuente más. Pero yo sospecharía si esa solución llega de una institución, ¿no? Como esa gacetilla que llega y yo tomo eso como si ya está, es una solución.
no alcanza además con una sola mirada cuando hacemos periodismo de soluciones. Tiene que haber muchas miradas, tiene que haber mucha investigación. Yo tengo que ir hasta el lugar donde está ocurriendo eso, hablar con la gente, hablar con el gobierno, hablar con la gente, hablar con las empresas, hablar con los comerciantes, o sea, es un tipo de periodismo que invita a salir a la calle. No es un tipo de periodismo que yo puedo hacer sentada en la computadora, ¿sí? Entonces, me parece que de esa manera yo evito caer en el publireportaje y lo que estoy haciendo es periodismo de soluciones, ¿sí? Claro, es fundamental el trabajo en el terreno. O sea, yo no Yo puedo diría, desde la computadora escribir sobre un pozo que hay, no sé, en Chacarita, y yo vivo en Palermo, digo, como dos barrios, ¿no? Bastante alejados de Buenos Aires, sin haber ido a ver, Tío, ¿no? Es como, y sin hablar con los vecinos, tal. porque yo no sé de Sí, qué vaya manera tío. a Si los gusta, le vecinos. llaman un ratito, solo estoy en una reunión virtual. Vaya tío. Yo le doy una llamadita. Gracias, ahora tío. sí, Diana, ¿apagamos el micrófono? Te escuchamos todavía, aparte con esta voz tan simpática, ¿no? Mil Bueno, disculpas, y hablando, no pasa nada. Hablando de las fuentes, Sile, te dejo con esta Bien, saludo al cielo, dice Reyes. gracias a todos por los aportes. Por ahí no se pueden leer todos los mensajes, pero estamos atentos ahí. Bueno, un poco para reseñar lo que son las fuentes colaborativas y también de qué nos podemos nutrir. Muchas veces el periodismo actual no tiene la costumbre de hablar por teléfono, ¿no? Hoy lo discutía justamente dando clases con un colega aquí en la universidad y me decía, no logro que la gente llame por teléfono, te dicen no contesta el WhatsApp y listo, y queda todo ahí. Y no, tenés que levantar el teléfono, llamar como la vieja usanza, llamar por el teléfono celular, pero llamar por teléfono, no por el WhatsApp. Digo, comunicate, tener un contacto directo, fíjate cuál es la fuente, cuál es el dato clave, cuáles son los consejos que hay por parte de instituciones y asociaciones, si los puedes tomar en relación a esto. También el tema de los profesionales, digo, siempre hay voces expertas que nos pueden sumar a algo que venimos tratando, creo que eso también se hace, pero podemos buscar voces puntuales en temas que nos preocupa en esta oportunidad. Y bueno, saber que las historias también cuentan y en este caso hay que buscarlas. Y esto es también lo que hablábamos del terreno. Y después, bueno, ver también, muchas veces el gobierno, si no quiere responder de una determinada manera, indagar por qué no se trata todo esto. Hay informes seguramente de otras asociaciones y demás que nos pueden ayudar. Pues si hay manifestaciones, si hay protestas, digo, tomarlas en cuenta y ver por qué se producen. Y generar, bueno, también las campañas de recolección de firmas, cuando hay muchas veces la gente dice, ¿cómo hago para manifestarme? Y bueno, se manifiesta a lo mejor a través de estos sistemas en los que podés firmar y puede ser un punto de partida para una historia también. Así que como hay muchas fuentes y hay muchas posibilidades de colaborar dentro del periodismo, nosotros estamos en este taller animándolos a que también interactúen en temas que estén relacionados porque pueden cambiar las realidades, pueden cambiar los países y demás, pero en definitiva tenemos casi siempre problemáticas que son comunes o que pueden tener algún dato que nos pueda ayudar. Así que es animarlos a esto, a levantar el teléfono, a indagar, a averiguar. Tal cual, tal cual. Y también hay un recurso que me parece que es súper, súper útil, y no sé si lo usan, que es Google Trends y Google Maps. Por ejemplo, no sé si ustedes usaron alguna vez Google Maps para buscar información. Si ustedes ingresan a Google Maps, pueden ver en qué ciudades, en qué países hay mucha gente buscando determinada información sobre determinado tema, por ejemplo. Se pueden fijar hoy en Mendoza, por decir algo, en Mendoza, en Argentina, cuál es el tema del que más se está hablando. Eso con Google Maps. ¿Qué les permite eso? Si ustedes fueran periodistas que trabajan en Mendoza, acá hay alguien del Sol, me dijeron, ¿no? Bueno, eso los ayudaría a pensar, bueno, tal vez este es el tema del que tendríamos que hablar mañana. Este tema no puede quedar fuera de la agenda mañana. ¿Sí? Lo mismo Google Trends, que seguramente Carolina Potocar en la última clase del taller va a contarles un poquito más sobre eso. Pero también tienen, por ejemplo, en TikTok, que ahora es abierto a todo público,
tienen como una especie de TikTok Trends. Ustedes pueden ingresar y pueden ver cuáles son los temas en tendencia, pero en distintos países o ciudades. Antes era solo para los académicos, tenías que tener un mail de una universidad, y hoy ya no es así, ya está abierto a todo público, entonces ustedes pueden ingresar. Si quieren, en alguna clase por ahí podemos, a ver, hoy, si llegamos, abrimos juntos acá Google Maps y lo vemos. Y si no, en la clase de Juan le pedimos 5 minutitos y lo vemos juntos. Pero es espectacular. En una clase que dimos ILE para el Sol de Mendoza, no sé si estaba esta persona que está acá, lo vimos juntos y vimos toda la información que podíamos sacar de Google Maps, que es espectacular. Pero además ustedes pueden usar Google Maps para armar infografías que después pueden publicar en sus medios, y en esas infografías pueden pueden ir incluyendo información, la misma información que les tira Google Maps, ¿no? Y es espectacular. De hecho, hay muchos medios que publican que en vez de tener un diseñador que haga un mapa con la información como infografía, publican ese mapa de Google Maps con el hipervínculo, pero es un mapa totalmente, digamos, trabajado por ese periodista o por ese equipo periodístico a partir de la información que quieren ofrecer a la audiencia. Así que, claro, Creator Search Insight en TikTok, obviamente que tienen también en X, en Instagram. Meta tiene muchísima información que les puede servir. A ver, a veces hay que ser creativos. Por ejemplo, a mí me encanta ver cuáles son las búsquedas, digamos, más realizadas en Google Academics, en Google Scholar. Me encanta ver de qué están hablando los académicos o qué están buscando los académicos, por ejemplo, sobre determinado tema, sobre periodismo. ¿De qué están hablando los académicos que estudian o que investigan en el ámbito del periodismo? Entonces, por ejemplo, ahora la polarización es uno de los grandes temas. Hace un par de años era la desinformación. Claro, también Substack, o sea, ustedes pueden en una red social ver cuál es la tendencia y ese puede ser el puntapié para empezar a investigar y hacer periodismo de soluciones. Si hay mucha gente hoy en X, no sé, a ver, voy a abrir X en mi celular y mientras, si querés decir algo, yo voy a abrir X en mi celular y pueden hacer todos lo mismo porque seguramente que será esto lo que me aparece. Que muchas veces la noticia aparece de la observación que hace el periodista de la realidad, de temas quizás que tienen que llamar la atención. Por ejemplo, hace muy poquito aquí se publicó una pelea que se dio entre mujeres en un boliche bailable y que dejó a una de ellas internada, y en ese momento lo que se cuestionaba era que se había transmitido todo a través de una red social y que se habían viralizado estas imágenes y que había habido mucha confusión en torno a por qué no actuaron enseguida y demás. Y bueno, a partir de ese tema empezó a tratarse el tema de cómo son los controles en los boliches, qué dicen los padres sobre el tema, pero partió de algo que pasó en un lugar en especial y que preocupa a muchos padres con las autorizaciones, con la confianza hacia el lugar, qué pasa en otros lugares. Bueno, este tema da para mucho, pero digo, partir por ahí de temas que pasan en la sociedad, que tienen repercusión y que podemos buscar, ayudar, colaborar a través de la investigación en aportar alguna solución en algún otro lugar respecto a este tema. Por ejemplo, a mí me aparece como segundo en tendencias de X la eutanasia. Entonces yo podría empezar a averiguar en X, pero también en otras redes sociales, en medios, por qué están hablando de la eutanasia, por qué se está hablando hoy de la eutanasia, ¿no? Y a partir de eso podría surgir una nota, y una nota de periodismo de soluciones de acá a la China, o sea, es algo que pegaría mucho. Pero digo que a veces puede surgir una nota a partir justamente de una tendencia en Twitter o en X, ¿sí? Ahí Alicia pareciera que está trabajando, no sé, en alguna redacción y que comparte la clase con algún compañero. ¿Es así? Bueno, no contesté. Creo que también es por esta nota. A mí me aparece Happy Retirement, ¿ok?
Creo que también es por esta noticia de que en Rusia se está probando una vacuna contra el cáncer, puede ser. Bueno, sí. Bueno, les vamos a mostrar un videíto. Sí. Vamos ahí. De qué es el periodismo de soluciones. Y le vos decime si se escucha bien. Se ve bien, no se escucha. A ver. ¿No se escucha? ¿Sigue sin No. escucharse? Exacto. Ah, bueno, vamos al otro, a ver. Después se los Ahora, compartimos. Each day we turn to the news to escucha? help us navigate the world so we can make informed decisions about our lives and contribute to society. But there's a problem. Rather than helping us chart a path forward, the news leaves many of us feeling powerless, even hopeless. Confronted with nonstop headlines about crises, corruption, and violence, many of us just tune out. This isn't just bad for the news business. It actually harms society, sapping people's energy and making it harder for us to imagine a better world. The news doesn't have to be like this. Journalists can also show how people are working to improve the world. Of course, we'll always need great reporters to act as watchdogs, to provide the sunlight that disinfects society. We also need reporters to help us see how people are responding to problems. What are their ideas? What's working? And what's not? And why? The big story is that this shift is happening now. More and more reporters are telling stories about how problems get solved. We are a community of journalists working together to advance a vision of the news that depicts the world in all its richness and complexity, changing what people know and moving us to action. Think of it as the whole story. Imagine if everyday reporting was like this: the news alerting us to what's wrong, as it should, but also helping us to see ways to make things better. What if the news moved each of us to discover the unique ways that we could contribute? Conversations would change. People would talk about how to fix the world. Problems would get solved faster. Help us create a news system that tells the whole story. We're looking for journalists, social innovators, and anyone concerned about the world. Visit solutionsjournalism.org to learn more. Bueno, si ingresan a esa página de Solution Journalist, realmente hay mucho material también para poder aprovechar. Tal cual, tal cual. Voy a volver a la presentación. Bien, y aprovecho para decir que todo lo que refiere a eutanasia está haciendo tendencia en estos momentos porque en Uruguay se está debatiendo una ley y hay junta de firmas, hay un montón de temas, hay voces de expertos y demás, por eso es tendencia, vale. Buenísimo, gracias por el dato, bueno, no llegué a entrar. Esta es una nota que también se publicó en El Sol y la escribió un amigo, Jorge Hirschbrand, y me acuerdo que lo vimos en vivo, hablamos sobre esta nota. Él identificó este pozo, un pozo que en la calle San Francisco del Monte no llevaba sin arreglarse durante mucho tiempo, y entonces empezó a entrevistar a gobierno, a distintas personas para saber qué estaba pasando, aguas mendocinas. Y lo que yo le decía a Jorge cuando lo publicó es, está buenísimo, pero es como el punto de partida de la nota de periodismo de soluciones, porque no muestra todos los pasos que se cumplieron para que este pozo finalmente se termine tapando, ¿no? Arreglando, ¿no? Como que faltaría un paso más para cumplir con lo que es el periodismo de soluciones. Acá plantea el problema, plantea quiénes podrían ser los responsables, pero lo que no hay es un camino de resolución, digamos, del problema. Y esto es algo que se ve mucho en los medios. O sea, uno plantea el problema, volvemos un poquito atrás. Fíjense que en esta nota del New York Times decía, if we can report on the problem, we can report on the solution, ¿no? Si podemos reportar acerca del problema, también podemos hablar de la solución, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza como esa idea del periodismo como un periodismo de denuncia, ¿no? El periodismo de denuncia. Y también podemos ser los periodistas que denunciamos y que mostramos que hay soluciones posibles frente a ese problema que estamos denunciando.
un poco de eso se trata el periodismo de soluciones, como para resumir. Y ahora sí, acá les dejamos un montón de ejemplos que Ile después podés subir la presentación y compartirla, ¿no? En este caso, que sería como un ejemplo, digamos, de continuado de la nota de Jorge, en la India el Estado y la sociedad civil se unieron para combatir la falta de agua. Y acá lo que cuenta este artículo, que se publicó en Redacción, un medio argentino que ya no existe más, pero que fue una genialidad, ustedes pueden leer, si buscan esta nota, punto por punto, todo lo que se hizo para resolver el tema de la sequía en esta ciudad Maharashtra de la India. Léanla porque es un ejemplo perfecto de periodismo de soluciones, perfecto. Y después les pusimos un par de ejemplos más, porque se puede hacer periodismo de soluciones de lo que ustedes quieran. Mujeres que rompen la regla, soluciones a la pobreza menstrual. Por ejemplo, en Estados Unidos, así cubrieron unos estudiantes las elecciones presidenciales de Estados Unidos con el lente de soluciones. En Bangladesh, lo que ya les mostramos antes. Cuando volver a casa es volver al closet. Cómo se lidia con el secreto desde el encierro de la pandemia. Cómo se lidia con el secreto, ¿no?, de ser homosexual. Un programa de mentorías impulsa a las mujeres cubanas de las industrias creativas, o cómo una semilla puede ayudar a disminuir el uso de empaques plásticos. Hay miles de ejemplos, y todos estos ejemplos también los pueden encontrar. Acá hay ejemplos argentinos, casi todos, y pueden encontrar muchos ejemplos en el Solutions Story Tracker. Está acá tienen el link, y pueden buscar por tema notas de periodismo de soluciones. Si ustedes trabajan en política, pueden buscar específicamente notas de periodismo de soluciones relacionadas con lo que les interesa, pero si trabajan en ciencia, pueden buscar seguridad alimentaria, obesidad, cambio climático, y también pueden subir ustedes sus notas. Si ustedes trabajan en periodismo de soluciones, pueden cargar sus notas. También tienen este mapita donde pueden ver dónde se está haciendo el periodismo de soluciones en todo el mundo, y también pueden cargar ustedes su nota ahí y aparecer. También en esa misma página tienen un Learning Lab con recursos, que me parece que les puede resultar bastante interesante, y la BBC tiene esta paginita, digamos, en la que ofrece recursos. Esto sería lo que dijo, ¿quién era? Patricia, Paola, ¿no? Que había hablado. Paula. Positive News, Good News Network. Eso sería más periodismo positivo, o de Optimist Daily sería más periodismo positivo, y lo que veníamos hablando, periodismo de soluciones. Bueno, acá les dejamos después, Sile, esta serie de preguntas que les va a servir para asegurarse ustedes de que lo que están haciendo es periodismo de soluciones. Tendrían que hacerse estas preguntas. Si responde a estas preguntas, están haciendo periodismo de soluciones. ¿Y dónde se puede hacer? Se puede hacer en podcast, se puede hacer en un cómic. Este cómic brasilero es un libro de periodismo de soluciones. Después les pasamos el link. Está buenísimo. Hay una serie que se llama El Diario de Alaska, no sé si la vieron, creo que está en Disney Plus, y es la historia de una periodista de un medio muy grande de Chicago que se muda a Alaska, y en Alaska descubre el periodismo de soluciones y empieza a hacer notas locales, mucho más chiquitas que las que ella estaba acostumbrada a hacer, pero lo que se da cuenta es de que les está cambiando la vida a las personas que viven en esa ciudad de Alaska. Y que cuando trabajaba en ese medio gigante, no le solucionaba mucho la vida a nadie, básicamente. Entonces, bueno, no quiero spoilear, pero a ella también le cambia la vida. No es la gran serie, pero se las recomiendo porque muestra el día a día de una periodista que hace periodismo de soluciones. Hay un programa que está en la televisión norteamericana, pero lo pueden ver en Apple TV también, que es El Problema con Jon Stewart, y él lo que hace es plantear un problema y a partir de ahí busca soluciones.
también está muy bueno. Y por supuesto en un libro, se puede hacer periodismo de soluciones en un libro. Este libro acaba de salir en Francia, es de Nina Fassiou, que es una periodista francesa muy conocida, y ella lo que dice, dio una charla TED, y lo que dice es que tenemos que cambiar el tipo de historias que contamos si queremos recuperar a nuestras audiencias, pero también la manera en que las narramos. Es un poco lo que venimos hablando durante este taller. El libro todavía no se tradujo al castellano, pero pueden ver su charla TED y está muy buena y es muy interesante. Bueno, y acá salimos un poco del periodismo de soluciones y vamos a entrar un poco en lo que es el contenido transmedia. Antes quería darle la palabra a Ángel, que venía levantando la mano hace rato y pobre, no lo escuchamos. Yo más que nada tengo una pregunta, Sí. porque según lo que yo entendí, pues el periodismo de soluciones, pues se conlleva una investigación para dar solución a una problemática. Pero, ¿cómo diferenciamos entre una nota de periodismo de soluciones y una columna de opinión? Porque ambas pueden contener la misma investigación, llegar a una solución, pero ¿cómo evitamos que nuestra nota de periodismo de soluciones se convierta en una columna de opinión personal? Esa sería mi pregunta. Bueno, en una nota de periodismo de soluciones no hay opinión, sino que hay datos y hay testimonios. Hay muchas fuentes, contrastadas, por supuesto, están todas las miradas, pero no hay opinión. O sea, no puede estar escrita en primera persona. No quiere decir que digamos, podría estar escrita en primera persona. Vos podés ir como cronista y contar lo que está pasando en determinado lugar, dar cuenta de una problemática, pero no estás opinando. Esa que mostramos de Jorge Hirschbrand, de alguna manera ahí había un poco de opinión, porque de alguna manera estaba responsabilizando, digamos, al gobierno de que ese pozo no se había arreglado y que había pasado muchísimo tiempo y demás. Bueno, a ver, cuando uno responsabiliza a un gobierno o a una empresa, por ejemplo, que está contaminando o lo que sea, hay una postura del periodista. Eso es casi inevitable, ¿no? Que haya una postura. Pero no debería ser el periodismo de soluciones un periodismo de opinión, para nada, digamos. El periodismo de soluciones lo que tiene que mostrar son todas las miradas sobre ese problema y todas las posibles soluciones o todos los pasos que se cumplieron y quiénes fueron los que intervinieron en esos pasos para que la solución se pueda, digamos, concretar. No sé si queda claro. Sí, sí, totalmente, porque este periodismo se puede prestar, ¿no? A que una cosa lleve a la otra y al final del día el periodista pues intervenga con su opinión. Entonces, mi duda era más que nada cómo evitar que esta nota se convierta en una columna de opinión, porque igual pues A se mí puede prestar para eso. sí, claro. A mí cuando hablamos de periodismo de opinión me preocupa más cuando tratamos de disfrazar el periodismo que no es de opinión. Digamos, perdón, sí, cuando tratamos de disfrazar un periodismo que no es de opinión de periodismo de opinión. Eso es lo que más me preocupa. No sé si les pasa, por ejemplo, en algunas, sobre todo en revistas en papel, ¿no? Que las publinotas no llevan la leyenda de publinota. No sé cómo es en sus países. Por ejemplo, acá en la Argentina, cuando se publica digamos, una nota que está auspiciada o pagada por una empresa, debería aparecer la leyenda publinota. No sé, Contenido patrocinado. no sé cómo es en otros países. No sé si esa ley existe. Publireportaje hay acá. ¿Cómo es? Publireportaje. Publireportaje, bueno, sería lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces... Contenido patrocinado. Perfecto, claro, contenido patrocinado. Pero digo, muchas veces lo que vemos en los medios es es opinión disfrazada de información. Y eso me preocupa mucho más porque no todos estamos preparados para consumir información y poder entender o discernir entre opinión e información. Entonces me preocupa mucho más eso. Creo que una persona que está haciendo periodismo de soluciones difícilmente vaya a tratar de
no sé, de disfrazarla de opinión. Siempre, a ver, siempre hay que desconfiar, ¿no? Pero en general, el periodista que se dedica a periodismo de soluciones es un periodista con una sensibilidad más humana que el periodista tradicional. No sé, Ile, si pensás lo mismo, ¿no? Tiene como una sensibilidad social especial. Sí, sí. Debería, por lo menos. Debería, por lo menos. No sé si todos la tienen, pero debería. Bueno, ¿por qué nos metemos un poco en comunicación transmedia? Que supongo que deben saber lo que es. ¿Conocen a este hombre, a Henry Jenkins? ¿Leyeron alguna vez algún libro de él? Bueno, Henry Jenkins es, yo diría, el padre de la cultura transmedia, también el padre de la cultura fandom, o sea, de la cultura que estudia, de la teoría, perdón, que estudia la cultura de los fanáticos, sobre todo en las plataformas sociales, ¿no? Pero también antes, ¿no? Él escribió un libro sobre la televisión y los fanáticos en tiempos de televisión, ¿no? Hoy ya casi, no sé, yo casi no miro la televisión y creo que los jóvenes muy pocos, salvo para ver Gran Hermano o algún programa tipo así de reality, lo que prevalece es el streaming, pero este hombre como que la vio venir mucho antes que todos los demás. Y cuando hablamos de cultura transmedia, de lo que hablamos es de una cultura participativa, donde las audiencias tienen un peso muy importante en la construcción de la conversación acerca del tema del que se está hablando, pero también hablamos de una cultura que atraviesa las plataformas. Entonces, acá les puse como ejemplo Pokémon, Star Wars o He-Man. ¿Por qué? Porque tal vez el contenido comienza en una plataforma o en una película en una plataforma de streaming como película, en formato de película, pero después continúa en un libro y después se traslada a las redes sociales o se convierte en un videojuego. O al revés. No sé si vieron esta serie que ahora estoy trabadísima, The Last of Us. Sí, The Last of Us es, si alguien me ayuda. Sí, The Last of Us en The HBO. Last of Us. No sabía si lo estaba diciendo bien. Bueno, The Last of Us es una serie que es furor, pero primero fue un videojuego. Ese es un gran ejemplo de cultura transmedia. O sea, empezó como juego, después se convirtió, creo, en un cómic, en libro, y después pasó a ¿no? Ángel, corregime si estoy equivocada. No, pasó directamente de videojuego A serie, serie de pero televisión. después se convirtió en libro, ¿no? No, hay historias internas, pero sigue siendo serie. La que fue de cómic a serie fue El Eternauta. Esa sí Bueno, fue. sí. No, pero yo vi el libro de The Last of Us, ¿eh? Fue más como un extra que en sí la historia como tal, porque se están basando directamente de los videojuegos. Pero ahora hay un cómic también. Y después puede salir el muñequito de The Last of Us y puede convertirse en meme. Y bueno, puede haber distintas aplicaciones de esa misma cultura que nació en una plataforma, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos todos. Y es de lo que tratamos de hablar en este taller. Acá tienen un código QR en el que pueden ver una entrevista a Henry Jenkins que está publicada en YouTube. Les propongo que la miren y si quieren conversamos después durante la semana en WhatsApp sobre lo que él dice. Él tiene un libro que es su libro más conocido, que lo tenía por acá, que es Cultura Transmedia, creo que lo puse, a ver si lo puse por acá. Bueno, no lo puse por acá. Después se los paso. Y lo que él propone más que nada es una cultura participativa, ¿sí? Él dice que los intermediarios pueden ser los mayores diseminadores de información, mucho más que los medios tradicionales. Podemos diseminar información a través de grassroots, que serían intermediarios, que podrían ser ustedes o que podrían ser sus seguidores, más que a través de los medios tradicionales que conocemos. Ahora les voy a poner este videíto, espero que ande, que funcione, y quiero que charlemos un poquito de esto. Y no funciona. A ver.
En LF, vale. ¿Se ve? ¿Se ve bien y se escucha? Sí. A ver el sonido. ¿No se Se ve escucha? bien, pero yo no escucho. No, el ¿No sonido no. escuchan? Momento de compartir pantalla, compartiste la pantalla completa y no solo esta pantalla de Google. Sí, se ve, Está al pero máximo, ¿eh? ¿No se escucha, Ile? No. no, Qué pena. Bueno, mírenlo, mírenlo. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensan cuando ven esto, cuando miran esto? A ver si alguien quiere hablar. Mariana, a ver. pues me gusta mucho, o sea, esto me recuerda mucho, no sé si en sus países lograron también ver como estas propagandas de estas exposiciones de arte inmersivas. Me recuerda mucho esas experiencias, pero el factor como más innovador es lo de estos dibujos que no sé si era un niño, bueno, cualquier persona que pueda dibujar y proyectar, o sea, hace también parte a la audiencia como autora de todo ese arte que se proyecta. Y mientras lo veía, me recordó mucho también, pues no es exactamente igual, pero en el Museo del Mañana en Río de Janeiro hay también, pues en todas estas exposiciones, te pasan una tarjeta y de manera interactiva tú vas como, pues pasando por todo el museo, recibiendo toda esa información, también haciendo como test, pero este en especial me parece muy bonito, pues ya en términos de arte, como la audiencia también es artista en esa experiencia, entonces me parece muy Tal bonito. cual. Y si lo trasladan al mundo del periodismo, al mundo en el que ustedes se mueven, ¿qué se les ocurre? Las noticias, ¿Qué se les las, ocurre? Paula, ¿qué pensás sobre esto? Si pensás en el periodismo que se viene, ¿no? En el periodismo del futuro. Sí, yo lo asocié más como a lo tecnológico, en el sentido de aprovechar esas herramientas que nos interconectan en esta globalidad y de cómo cada quien aporta a construir una misma realidad. Que bueno, se hace muy difícil por todo este tema de que como hay muchos actores, también pues hay gente que no quiere hacer el bien o las cosas correctas, pero que trabajando en conjunto pues podemos lograrlo. Tal cual. exacto, Bueno, yo cuando pienso en el periodismo del futuro me imagino esto, ¿eh? O sea, me imagino a los periodistas interactuando con las audiencias, a las audiencias, digamos, involucrándose en la producción de contenido del periodista, ¿no? Y de los medios. Vieron que cada vez que una de las mujeres apoyaba la mano, se producía algo del otro lado. O sea, no es que no hacía nada, era participativo, era una co-creación. Entonces, también cuando pienso en la inteligencia artificial, creo que el periodismo que se viene es una co-creación entre audiencias, periodistas y todos los recursos que podamos tener, desde inteligencia artificial hasta cualquier otra tecnología que pueda surgir, porque, digamos, no sabemos lo que se viene, ¿no? Entonces, si pensamos en las nuevas narrativas, y acá pueden empezar a tomar nota para el trabajo final, podemos pensar, por un lado, en narrativas no lineales, ¿sí? El periodismo que hoy vemos en general es lineal, el más tradicional, pero también podemos ver
ejemplos de narrativas no lineales y ahí les dejé un link con un ejemplo. Después Sile por ahí lo que voy a hacer es copiar y pegar todo esto, porque no sé si le subimos la presentación, no sé si van a poder cliquear. No, Así no, que porque va a estar en PDF, así que seguro que lo por eso. Así que después les compartimos esto. Igual Lo que los tenemos- videos que me están pidiendo, que pasamos hace un ratito, esos también se los compartimos en un ratito. Dale. Después tienen el scrollytelling, que es un tipo de crónica interactiva, ¿sí? Donde la audiencia participa activamente porque decide si cliquea en una palabra o en otra, y entonces es casi una especie de un elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan de esa colección de libros en la que uno decía, bueno, podés ir no sé, podés ir para tal lado o para el otro, y entonces la historia cambiaba de acuerdo a lo que uno decidía como lector, ¿no? Después tenemos crónicas gamificadas, que también ofrecen experiencias periodísticas inmersivas, pero más lúdicas. Las narrativas híbridas o transmedia, que combinan formatos y plataformas. Las narrativas inmersivas, como la que vimos recién. Las narrativas colaborativas, que un ejemplo es el que vimos de Osvaldo Bazán, pero acá les dejé más ejemplos. La co-creación con inteligencia artificial, hay muchos medios que están co-creando periodismo con inteligencia artificial, pero siempre dando cuenta de que utilizaron inteligencia artificial. Eso tiene que estar aclarado, no usar inteligencia artificial y hacerse los piolas de que yo escribí esto y en realidad después nos damos cuenta de que está. Además es muy obvio, ¿no? Cuando una crónica o un texto está escrito con inteligencia artificial, es Sí, bastante. recordarán que hace muy poco, inclusive en un medio muy conocido, se olvidaron de sacarle la parte de la aclaración de abajo, viste que te pregunta si quieres que te aporte más información. En un medio argentino muy conocido quedó esto en plena crónica. Claro, quedó el prompt, quedó la consigna que el periodista le tiró a la inteligencia artificial, y es un La papelón. parte de abajo, donde se aclara, donde a lo último el chat, cualquiera de las que uses, te pide, te dice si querés, te puedo aportar más, eso quedó en el medio del texto. Así que bueno, a tener cuidado también. Tal cual. Las narrativas meme, ustedes podrían entregar como trabajo final, y el año pasado en un taller que dimos con ILE nos entregaron un montón de narrativas meme y estuvieron espectaculares, algunas narrativas meme en formato video, otras en audio. Podría ser ese el trabajo final, una narrativa meme pero periodística, un meme periodístico que ofrezca información, ¿sí? Eso existe también y acá tienen ejemplos. Narrativas sin texto que buscan captar la atención a través de distintos sentidos, pero no hay texto escrito. Narrativas cómic, como ese ejemplo que les dimos de Brasil, ¿sí? Hace un ratito. Pero, por ejemplo, también, no sé si ven mi flechita, pero acá abajo, el ejemplo que está acá de New York Times, es un ejemplo de narrativa cómic. Publicaron una historia de exilio en formato narrativa, cómic, perdón. Pero no deja de ser periodismo serio, periodismo con fuentes contrastadas, con un montón de datos, pero hay un ilustrador ahí que trabajó con el periodista y es casi digamos, una obra literaria, ¿no? Ángel. Bueno, también otro ejemplo que se ha utilizado, bueno, al menos aquí en México, no sé, creo que también en otras partes de Latinoamérica, es la caricatura, ¿no? La caricatura satírica, pero no deja de ser un ejemplo de periodismo serio. No sé si también le entra dentro de esta. Tal cual, y en la Argentina, por ejemplo, tenemos, bueno, ahora ya no existe, ¿no? Pero teníamos Caras y Caretas, que fue una revista legendaria que hacía periodismo con humor y en momentos bastante convulsos del país, que era bastante difícil hacer humor. Tenemos Barcelona también, que existe todavía, que es un medio que hace humor, periodismo y humor, una hibridación entre periodismo y humor. Y este librito que les queríamos recomendar, de Kenneth Goldsmith, que se llama Escritura no creativa, básicamente la hipótesis de Goldsmith es que todo lo que escribimos hoy a partir digamos, de que nació Internet, básicamente, es una recreación o un remixado o un reciclaje de lo que ya existe o de lo que ya se publicó. Uno podría decir que todo lo que escribimos siempre fue
un reciclaje de algo que se escribió antes, porque, por ejemplo, para mí la literatura es una conversación con todo lo que leímos, ¿no? O sea, lo que yo escribo en ficción es una conversación con todos los autores que yo leí, y podría pensarlo así, ¿no? Pero este autor escribe este libro y lo que propone es que, o lo que dice, es que ningún periodista es creativo, ningún escritor es creativo, todo lo que hacemos es un reciclaje de lo que ya existe en Internet. Y, no, y él dice que no es plagio, ¿no? Eso ya es bastante polémico, pero es lo que dice. En un taller que di hace un tiempito en Austria, lo que hicimos fue hacer periodismo en cáscaras de bananas, como dando la idea de que, bueno, el periodismo básicamente es inmediatez, lo que es noticia hoy en 5 minutos ya no lo es, lo que publicamos en X hace 5 minutos, tal vez en 10 ya no tiene ni la mínima relevancia, y entonces lo que hicieron todos los alumnos fue hacer periodismo en cáscaras de bananas. Bueno, nos divertimos muchísimo, y es una de las propuestas que hace Goldsmith en este libro de Escritura no creativa. Bueno, y acá hay más ejemplos de periodismo gamificado, que después pueden ver en la presentación y descargársela. Esta crónica es increíble, esta que les estoy marcando acá arriba, es increíble, búsquenla después, sus men. Esta también es hermosa, hermosa, hermosa. Muestra cómo los mayores de 50 años se convirtieron en fanáticos de los juegos, de los videojuegos, que es algo un poco impensado, ¿no? Pero cuenta historias de gente de más de 50 años que se convirtieron fanáticos en videojuegos. ¿Y cómo es eso, no? En esta nota que les pongo acá arriba de cambio climático, básicamente lo que hacen es trabajar con infografías. Es casi todo infografía. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no sé hacer infografía. Bueno, ahí está el trabajo colaborativo, ¿no? Asociarse con alguien que sepa hacer infografías y trabajar juntos, uno desde el periodismo gráfico y otro desde el periodismo infográfico, para trabajar en una crónica que pueda ser no solo, digamos, inmersiva y digital, sino que juegue con las imágenes y la información. Sí, Marieta. Yo quería, bueno, primero concordaba con que hay muchas cosas que ya se hicieron y que hoy se están retomando mediante diferentes plataformas o tecnologías. Por ejemplo, en podcast que yo he escuchado, la semana anterior escuchaba uno con mi hermana mientras íbamos en el carro a alguna parte, y yo le decía, estos son los radiodramas que nosotros hacíamos en la radio al inicio, cuando yo empecé como periodista, para ilustrar nuestro noticiero y no hacerlo tan aburrido. Lo que nosotros hacíamos era contar las historias similares a los podcasts, pero radiodrama. O sea, una noticia la convertíamos, incluso le alimentábamos con audios y otros elementos. Entonces son tal cual los podcasts de hoy. Entonces, obviamente tienen razón cuando dicen que casi nada de lo que supuestamente se está inventando hoy se inventa realmente, porque ya muchas cosas ya estaban hechas y ni siquiera es, como ustedes dicen, no, ni siquiera parecería plagio, porque ya estuvo hecho, solamente que con las nuevas tecnologías le dan otro tinte, ¿no? Bueno, Carlos Scolari, en un libro que creo que es La ecología de los medios, dice que todos los medios llevan la huella de un medio que llegó antes, o que vino antes, ¿no? Y podríamos pensarlo así. O sea, por ejemplo, el podcast, la radio, claramente, el streaming, la televisión, digo, casi todas las nuevas tecnologías, si las pensamos, tienen un antecesor, ¿no? Como un medio que vino antes, y ese medio nuevo tiene de alguna manera la huella de los medios que lo precedieron, ¿no? Y acá les queríamos proponer, ya casi para terminar, y después les dejamos más ejemplos. No sé si conocen el Minuto Lumière. Bueno, les voy a dejar dos fragmentitos, dos minutos Lumière. El Minuto Lumière era una especie de cine que hacían los hermanos Lumière con un solo plano.
O sea, con la cámara grababan en un solo plano y durante un minuto, a veces era un poquito menos de un minuto, 50 segundos, 40 y pico segundos, un hecho cotidiano, algo de la realidad. Registraban la realidad con un solo plano y en muy pocos segundos, ¿sí? Y se puede pensar como, de alguna manera, como un formato periodístico. Y también ustedes lo pueden pensar como un formato para redes sociales. Ustedes podrían pensar en un minuto Lumière en redes sociales. ¿Cómo transformarían o reinventarían el minuto Lumière en un reel de Instagram, por ejemplo? Entonces les voy a poner este, que me encanta, la comida del bebé se llama. Todos los datos, ¿no? Que surgen de ese video. No sé si se dieron cuenta de todas las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, de algo que tenía que ver con el clima, en un único plano. No sé si alguien lo notó. Sí, sí. Y miren este. Este es uno de los más conocidos. Arranca. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes en una protesta social donde viven ponen la pantalla fija del celular en un plano sin mover el celular y muestran desde un único plano lo que está pasando? Todas las cosas que están pasando. Podría ser un enfoque nuevo para hacer periodismo en redes. Por ejemplo, se los tiro como ejemplo para que piensen en el trabajo final, que siempre se pueden buscar recursos del cine, de la literatura, de las series, del arte, de la academia, para pensar nuevos formatos o para pensar cómo revitalizar el periodismo que hacemos, ¿no? Gustavo decía, bueno, a mí me gusta siempre darle como mi sello y crear yo contenido. Y podría pensar, Gustavo, bueno, a partir de lo que ya vengo haciendo, voy a innovar, no sé, con un minuto Lumière una vez por semana, ¿no? Como idea, qué sé yo. Cada uno después va a hacer lo que quiera para el trabajo final. Y acá hay algunos ejemplos que les dejamos también con Ile sobre usos de inteligencia artificial en los medios. Hay de todo. Acá hay más. Acá hay más. Hay muchos ejemplos. Creo que les hablé de esta película, La Primera Clase. Les propongo Sí. que la miren, no tanto porque sea una obra de arte, sino porque es un tipo de película, ya hay 3 o 4, si no me equivoco, que está hecha íntegramente con pantallas. O sea, uno no ve la realidad fuera de pantalla. Todo el guión, todas las escenas ocurren a través de una pantalla, de un celular, de una computadora, de una tablet, de una cámara que está anclada en una calle, de las cámaras de la policía, pero no hay nada que no veamos a través de una pantalla, ¿sí? Entonces podríamos también pensar en un tipo de cobertura que utilice distintas pantallas para contar o para narrar una noticia, ¿no? O un hecho. Bueno, acá tienen ejemplos de gamificación, porque ya estamos medio tarde.
más Y yo le ejemplos. dejo pedir a Valeria, sigue hasta las 8 de la noche, así que ahora Ay, le no, pido. no, 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 Muy no, pesado, no, Valeria. pero les quiero mostrar estos, y ahí ya terminamos, esta crónica gamificada que ganó premios internacionales de Uber Game, que muestra cómo es un día en un conductor de Uber, para un conductor de Uber. Y esta otra que se llama The Waiting Game, que es una crónica gamificada sobre la vida de los inmigrantes. Y después acá tienen una especie de juego sobre periodismo de soluciones. Cómo aprender a hacer periodismo de soluciones a través de un juego. Que también se los pasamos después para que lo hagan. Y está muy bueno. Y acá tiene un código QR. Este es un prototipo de juego que estamos creando con unos colegas de todo el mundo para combatir la desinformación. Está recién, o sea, recién empezando, pero lo presentamos ya en algunas instituciones bueno, y lo seguimos desarrollando. Y me parece que llegamos al final. Llegamos al final. Con paciencia Con este meme. Presentación. Digo, para Y- subir la presentación y los videos. Sí, sí. Y con este posteo que a mí me encanta porque muestra que si bien la tecnología cambia, el tiempo avanza y demás, hay tecnologías que se siguen usando y en el caso de los periodistas, para mí la tecnología que siempre vamos a seguir usando es la entrevista. La conversación con nuestras fuentes, la conversación con otros periodistas. En este caso es la Vic azul, que pasa el tiempo y fíjense que no cambió nada. Ningún diseñador dentro de Vic se anima a cambiar el formato de la Vic tradicional, que sigue funcionando desde 1955 hasta 2025 y nada cambió, ¿no? Así que bueno, Ile ya les pasó la opción 1 y la opción 2 de trabajo final. Voy a dejar de compartir pantalla para preguntas y dudas. Igual tenemos una clase más la semana que viene. El jueves, vale. Perdón, el jueves, sí. Y vamos a tratar de hacerlo de Google Maps el jueves, si Juan nos presta un ratito. Porque me parece que les va a servir un montón. Preguntas, dudas, comentarios. Los cansamos. Y los dejamos. Nadie dice más nada. Nos quedamos con la duda de la información en Google Maps. Bueno, esto lo vamos a ver el jueves. El jueves vamos a tratar de mostrarles cómo, porque lo hicimos en un tallercito. ¿Y lo hicimos juntas? Ya ni me acuerdo. No, lo del Google Maps no fue conmigo. Bueno, Escuchen, me están preguntando si la tarea se puede hacer en conjunto. Sí, sí, ya habíamos dicho sí. Ya Tengo el habíamos cerebro dicho- quemado, dice Gustavo, pues me muero. Perdón, Gustavo. Se puede hacer en trabajo, se puede hacer en equipo el trabajo final, sí. A ver, yo les diría que traten de, si pueden, porque sé que acá hay desarrolladores de juegos, que hay gente que hace infografías, que hay gente que sabe hacer audiovisual, entonces estaría bueno que se conecte, por ejemplo, un periodista de gráfica con alguien que hace juego, o que hace, no sé, infografía, o que sabe ilustrar, o que es fotógrafo, hay fotógrafos también, cuando hicimos la selección vimos que había fotógrafos, entonces estaría bueno que puedan colaborar en la interdisciplina, ¿no? Más que juntarse dos personas que están como muy acostumbradas a escribir texto plano, porque por ahí no veo tanta riqueza, ¿no? En armar equipo. Hola, una consulta. Hola, quería saber si el periodismo de soluciones pues hay que hacerlo con bastante rigurosidad, ¿no? Con investigación y todo eso. No sé si nos va a dar el tiempo para presentar el trabajo final o cuándo tenemos que presentarlo, ¿no? Bien, el trabajo final les vamos a dar 2 semanas desde que termina el módulo. Ah, ok. Ya, está bien entonces. Por eso Pero les igual, decíamos de repente no tan riguroso podría ser una opción, ¿no? Porque el periodismo tiene que ser riguroso sí o sí. Eso de no riguroso pueden pensar en una historia chiquita, eso sí. Eso es más Yo más pequeño. que no riguroso pensaría en una historia bien chiquita, algo que les resulte cercano, que en lo que ya estén trabajando, que puedan conseguir
digamos, las fuentes de manera más fácil, más rápida, pero sí o sí tiene que ser riguroso, ¿sí? Acá dice, Paula dice, yo hago fact-checking, si a alguien le sirven mis habilidades, está buenísimo. Eso me encanta, porque están empezando a buscar en red, ¿no? Hay mucha Claro. gente que lo quiere hacer solo, así que bueno, contáctese a través del WhatsApp, que puede ser un medio también de propuesta. Estoy Tal cual. sola y a ver quién se prende. Sí, no es Tinder esto, pero bueno. No, por favor, Pero no, podría no. serlo, podría cumplir la función de. Pregunta Canelón del Valle si solo 2 o más. Pueden ser 3 en el equipo, entre 2 y 3 personas pueden trabajar juntas. Lo que nos importa es que entreguen algo riguroso, porque esto es periodismo, es un taller de periodismo, y que esté bien trabajado, bien elaborado, que consignen las fuentes. Por eso les decíamos que puede ser algo sobre lo que ya vengan trabajando. Por ejemplo, Antonio, ahí lo veo en un estudio de radio, seguramente va con el mate. El mate seguro va a ser algo relacionado, no sé, con radio, con podcast, está buenísimo. Y alguien por ahí se puede unir a Antonio y pensar en algo que hibride audio e imagen, por ejemplo. No sé, la tiro. Por ahí Antonio dice, Valeria, ¿para qué decís esto? Quería trabajar solo, pero bueno, ahí tiré una idea. Pero la idea es que sí, que si quieren trabajar en equipo no hay ningún problema. Manos levantadas de Néstor y Miguel. Sí, me escuchan. Buenas tardes. Escucha perfecto. Bueno, el ejemplo de la inteligencia artificial, yo pienso que en caso de algunos medios, por ejemplo Venezuela, ha sido positivo el acoplamiento, por ejemplo, de Operación Retweet, y ahora sí, no sé si alguno por aquí sigue el pitazo en Venezuela, La Chama y el Pana también es como que un experimento de inteligencia artificial y es una manera como que práctica de bolsillo de llevar las noticias, y ese acoplamiento ha funcionado, aunque la gente no deja de preferir al periodista tradicional, convencional. Sí, en realidad cuando vos ves los datos de Digital News Report de Reuters, la gente prefiere al periodista, prefiere la mirada humana. Exactamente. Y en todo caso lo que acepta es que el periodista utilice la inteligencia artificial para documentarse o para alguna tarea previa, digamos, de preproducción, por decirlo de alguna manera. Que la inteligencia artificial actúe detrás de bambalinas y no que la inteligencia artificial sea la que informe, la que decida qué mirada se le va a dar a ese tema, ¿no? A ese tema que se va a abordar. Y suena lógico, la verdad, ¿no? Porque, sí, exacto. como decía, no me acuerdo quién, que la inteligencia artificial puede mentir, yo no diría mentir, puede alucinar, y eso hay un montón de trabajo sobre el tema. Bueno, hay que tener cuidado. No sé si vieron en los medios el año pasado la nota de una persona le preguntó a ChatGPT cómo hacer pizza, le pidió la receta para hacer pizza, y ChatGPT en vez de poner mozzarella puso poxipol, que es un pegamento, ¿no? Pegamento, sí. Obviamente que nadie pondría poxipol a una pizza, pero lo que quiero decir es que es un gran ejemplo de alucinación, ¿no? Yo el año pasado, para un taller que tenía que dar y quería hacer un aroma, yo quería hacer un perfume que huela a papas fritas, para un taller inmersivo que tenía que dar. Entonces le pregunté a ChatGPT si había alguna forma de armar como una especie de perfume de papas fritas. Me tiró una receta que parecía que iba a funcionar perfecto, y la verdad es que funcionaba bastante bien, lo que pasa es que el aroma duraba muy poquito, o sea, enseguida se iba, pero estuvo muy bueno. A ver, también hay que saber qué prompt poner, cómo redactarlo, qué pedirle, nada, cómo retrucarle a la inteligencia artificial, y eso es todo un arte, ¿no? y un aprendizaje constante. Ajá, es el fijador, sí, sí, no, es terrible. Yo soy internacionalista, dice Mario, columnista sobre política internacional y geopolítica, con ganas de aprender a hacer podcast, por si a alguien le sirven mis habilidades, no me muera. Yo le pregunto a Sisi cómo hacer alguna receta y me da amplia información.
Yo soy locutor, no periodista, dice Antonio, así que mi habilidad es hablar bien únicamente. Ok, bueno, no estaría mal para un podcast. Tener una voz, una buena voz, no estaría nada mal, como la de Ile, ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá, vamos a dejar acá. Néstor quería hacer una pregunta, o eras Néstor, vos el que hablas. Sí, tengo una pregunta. ¿Tenemos tarea por módulo o tenemos o solamente el trabajo final? Esa es la duda general que tenía. En este módulo tienen este trabajo final. Y después Ajá. no vamos a spoilear, no sabemos. Seguramente van a tener, no, a ver, ahora hablando en serio. Seguramente van a tener alguna actividad con inteligencia artificial en el módulo 2, seguramente. Y en el módulo 3 probablemente también tengan alguna actividad con fuentes periodísticas. ¿Hasta cuándo tenemos oportunidad de entregar la tarea del módulo 1, de lo primero? Después les vamos a dar la fecha exacta, pero van a tener 2 semanas desde que se termina el módulo. Ok, excelente. ¿Sí? Y recuerden que puede ser una historia chiquitita, no tiene que ser, o sea, no van a llegar a producir algo, bueno, o sí, qué sé yo, pero la idea es que pueden tomar algo chiquitito, pero innoven en formato, jueguen con las plataformas que saben usar o que no saben usar, y entonces a través de este taller pueden aprender a usar o practicar. Así que Ile, bueno, si te parece cerramos, no sé si tenés que decir algo más. No. Con tu voz de locutora podés dar cierre a esta clase. Me inhibe cuando me dice así. Escuchen, el jueves que viene nos encontramos a la misma hora. Voy a decir algo, pero por favor no me enloquezcan en el chat de WhatsApp. La semana próxima es la única semana en la que hay una diferencia de horario. Tienen, para no mezclar con los países, es 1 hora y media más tarde que lo normal. Es porque el docente de inteligencia artificial, que les va a volar la cabeza, yo se los anticipo, tiene antes una cátedra que no podía mover, ¿no? Y lo queríamos saber porque sabemos lo que puede dar. Entonces, el jueves, mismo horario, mismo link. La semana próxima yo les voy a estar recordando los horarios para cada país. Y esto de interactuar lo que ayuda es a que sigan perfeccionando y sumando conocimiento. Así que los que tengan ganas, los que no puedan, me han escrito varios que tienen inconvenientes laborales, háganlo cuando puedan, y los que quieran seguir interactuando, bienvenidos sea. Buenísimo. Dicho esto, Valeria, nos hemos pasado 30 minutos, así que nos vamos. No me retes. Bueno, gracias a todos y nos vemos el jueves. Gracias. Chao, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias por todo. Chao. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Gracias, súper interesante. Y bueno, y me voy con muchos conceptos. No te vayas, Vale, te digo algo. No me voy. ¿Pausamos la grabación? Dale.